Bienvenidos sean todos a esta gran final del Regional de Querétaro. Estamos aquí con mucho gusto, con mucha emoción. Soy nuevamente César Reyes, aquí en compañía de Eduardo. Muy emocionado, la verdad, estamos ya, esto es todo el gran final de este campeonato regional aquí en Querétaro. Tenemos final mexicana, ya lo habíamos comentado, increíble, hemos tenido un torneo increíble, la verdad, muchos combates muy emocionantes, pero esto es todo, esto es el final, esto aquí concluye todo y ambos jugadores lo saben bien, están buscando la gloria de ser campeones. Pero ¿qué te parece si antes de pasar a ver el combate, vemos el recorrido de estos jugadores, ¿no? Hay que ver un poquito la tabla de posiciones. Exactamente, la llave final en la que pues todavía recorrieron un camino bastante largo después de las rondas suizas de la fase 1 ayer, después la fase 2. Hay que recordar primero que fueron 8 rondas en la fase 1, se necesitó un récord de 2 derrotas o menos para pasar a la siguiente fase, que fue hoy. Después 3 rondas suizas extras de la fase 2 hasta llegar a lo que estamos ahora, que vendría siendo la llave final. La llave final es la que vamos a ver ahora mismo. Ahí tenemos el ranking suizo de este torneo. Tenemos a Yeshua Rivera y Enrique Grimaldo también por ahí. Teotoniel. Roy Gómez también. Bueno, igual tenemos bastantes jugadores de renombre también que lo han dado todo a lo largo del torneo. Y también hablar un poquito de la historia, ¿no? Alexander Canseco por segunda vez llega a una gran final de un torneo regional, por lo menos aquí en México. Y la gran sorpresa de ese torneo, Otoniel también, hay que hablar un poquito de él. Exactamente, ahí veíamos el top 16 después de que en día 2 fueron 39 personas, y después ya en la llave final, ahora sí que mencionábamos, vemos a Alexander Canseco y a Otoniel, pues que realmente ha tenido un desempeño maravilloso y que escuchamos el ruido del público que lo apoya mucho, bueno, a ambos, ¿verdad? A los dos, y además, como bien mencionas, una final completamente mexicana. Así es, también hay que hacer mucho énfasis en eso, ¿no? Otoniel, la gran sorpresa de este torneo, ¿no? Mucha emoción porque alguien que empieza a destacar en la escena, llega a esas instancias finales, es un logro bastante importante, empezar desde 8 rondas en día 1, después sobrevivir a lo que es las suizas del día 2, el Top Cut, todo esto, pues bueno, Otoniel lo ha hecho bastante bien. Ya nos había dicho él que venía en mente en blanco, así que ahí lo tenemos. Tenemos la tabla de clasificación porque es importante, porque estos jugadores juegan por puntos de campeonato y ver si se puede mover un poquito la tabla. Y nuevamente nos enfocamos en la tabla de Latinoamérica porque resulta que nuestros dos finalistas están bueno, obviamente en la sección de Latinoamérica. En este caso, Alexander Canseco lo veíamos en tercer lugar, pero ya con los puntos que se va a llevar en este torneo, podría superar a Kenneth, dependiendo, porque habíamos visto, bueno, esa cantidad, 350 o 320, entonces podría superarlo en el segundo lugar de todo Latinoamérica, aunque Kenneth, ojo, porque también tuvo puntos de este pues regional, y entonces pues nadie alcanza a Juan Salerno, eso ya lo habíamos mencionado, y también le va a servir mucho a Otto para alcanzar esa clasificación al Mundial posiblemente. Así es, incluso si llegara a ganar la final tendría el pase directo al Mundial, ya lo tenemos, porque efectivamente tenemos solamente 60 invitaciones al Mundial para la categoría Master, por lo menos en la TAM, y esto, bueno, ¿qué nos dice? Que también hay invitaciones por ganar los regionales, y hoy nos estamos jugando precisamente una de esas invitaciones. Y ojo también porque si gana Alexander, que ya prácticamente tiene su invitación asegurada, entonces se recorrerían esos lugares por él tener esa clasificación directa de primer lugar, y entonces esos 60 lugares sería como un incremento, por decirlo de una forma, en la región, debido a la cantidad tan grande de puntos de campeonato que dan también los demás lugares, al ser un torneo tan grande que es un regional. Y además de los puntos de campeonato, pues se llevan unos grandes premios. Veamos la diferencia entre el primero y segundo lugar, que son $2,000 y 108 sobres para cada uno. Así es, $2,000 pueden hacer, pues bueno, bastante diferencia, ¿no? Ambos jugadores buscando llegar a lo más alto, coronarse como campeón, llevarse esa medallita de Pokémon también. ¿Por qué no? Hay que soñar con el primer lugar, y ambos jugadores, te apuesto lo que quieras, que ahorita mismo están soñando y soñando en grande de llegar a ser campeones. Todos quieren la gloria, entonces aparte de los puntos de campeonato y de la bueno, remuneración económica, tenemos que también decir soy campeón de un regional. Ya lo dijiste, pues Alexander había estado cerca,
pero ahora también, entonces puede llevarse este primer lugar, no sin antes tener que derrotar al buen de Otoniel, que ha tenido un desempeño bastante maravilloso a lo largo de estos 2 días. Así es, estamos como que en las dos caras de los jugadores, ¿no? Tanto Alexander Canseco para sacarse la espinita, lograr ser campeón regional después de perder una final, u Otoniel como esta historia de que, bueno, viene jugando muy poco, empieza a crecer, a destacar aquí en el torneo y llegar a la gran final. La verdad es que ambas historias son bueno, de comentarse, y quien llegue que llegue a ser campeón, la verdad es que nosotros lo vamos a disfrutar bastante. Exactamente, y eso es lo maravilloso del mundo de Pokémon, ¿no? Que se dan estas historias. Hemos visto en otras regiones como jugadores que no habían jugado antes quizá se desempeñan muy bien en algún regional. En este caso, bueno, ya Otoniel en la final, y por el otro lado la experiencia de Alexander, que también intentará imponerlo eso en el campo de batalla. Así es, pues vamos a ver qué tiene más peso, ¿no? Si la experiencia de Alexander Canseco o las ganas que tiene Otoniel de destacar y ser campeón regional. La frescura, eso que te da también, un nuevo escenario en este caso, y además vamos a ver también cómo están estos enfrentamientos entre ambos con los equipos, hablar un poquito de lo que han mostrado, pues ya ambos en este recorrido que vimos han estado enfrente de la cámara bastante tiempo, y entonces veremos qué es lo que nos ofrecen. Por ejemplo, en el lado de Alexander, habíamos mencionado ya de este equipo que fue de hecho campeón del mundo, con Giovanni el año pasado, la temporada pasada en Anaheim, y pues ya vimos que es un equipo muy efectivo, y además con la experiencia que tiene Alexander y utilizándolo de la mejor manera. Vemos, bueno, aquí incluso se presta esto, casi es un trabalenguas, ¿verdad? Pero ¿Melenaleteo? Aleteo, pues vemos que ha sido muy importante porque ya vimos el apoyo que tiene del Sol, y aparte de esta banda aguante. El legendario, obviamente, que le pone el Sol, que es Koraidon, y el otro es Lunala, que aguanta muchísimo, con esa guardia espectro Furioseta detrás, Chiyu, que creo que es uno de los que menos ha utilizado, aunque hace rato lo vimos lanzando unos ataques resistidos, y por último Ursaluna, que ha sido muy importante. Así es, interesante esta final, porque no solo es una final de mexicanos, también tenemos una final de rivalidad de legendarios. Tenemos a Miraidon contra Koraidon, acompañados ambos de un Lunala, así que va a estar interesante esta gran final. Veremos que Legendaria, pues bueno, resulta campeón de este regional, pero por lo pronto, la verdad es que es muy emocionante tener este tipo de combates, este tipo de encuentros, y bueno, estas coincidencias, ¿no? Exactamente, los legendarios de portada tanto de Escarlata como de Púrpura, que enfrentándose nuevamente en una final, porque ya lo hemos visto en algunas ocasiones pasadas, y esto pues se vuelve súper legendario. Y pues entonces vemos cómo pueden encarar también de su lado. En este caso, Otto, menciónanos un poco de su equipo. Así es, pues bueno, ya lo acabamos de ver en combate, pero vamos a recordar un poquito de la alineación de Otto, que está conformada por Miraidon con gafas de selección. Ya lo vimos, la teracristalización de tipo Hada y esos brillo mágico que puede estar conectando son bastante importantes. Whimsicott, que viene a ser el soporte viento afín y otra vez para encerrar en movimientos importantes. Incineroar, como no podría ser de otra manera, Incineroar es un Pokémon bastante versátil que viene a complementar muchísimos equipos que se juegan actualmente. Tenemos a Urshifu fluido con cinta elección, va a pegar demasiado daño. Hay que ver cómo se maneja, porque tenemos también el Sol de Koraidon de por medio, y bueno, el azote torrencial no haría tanto daño. Tenemos a Lunala y a Ursaluna para, bueno, complementar la alineación de este Otoniel Longoria. Vemos que hay Pokémon un poco repetidos, ¿no? Por ambos jugadores. Tenemos esta opción de Ursaluna Lunala, que es una opción bastante sólida bajo el espacio raro. Fíjate, estábamos viendo la regulación anterior cómo hubo un momento en el que se volvió demasiado popular lo que es Ursaluna, apoyado por otros Pokémon que también pueden utilizar el espacio raro, y después bajó un poco su popularidad, y entonces pues los jugadores se van adaptando a los Pokémon que son fuertes en ese momento, y ahora en esta regulación y con legendarios vuelve Ursaluna con mucha potencia, con ese apoyo posible del espacio raro de Lunala en este caso. Y bueno, antes de pasar a nuestra gran final, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha pasado en este regional de Querétaro, porque no todo es Masters, ¿verdad? Así es, no todo es Master, tenemos ya campeones en distintas categorías.
tenemos por ahí el campeón, bueno, tenemos en ese torneo la categoría Junior, la categoría Senior y la categoría Master que todavía está pendiente. Muchas felicidades al campeón de Junior, Lucrecia Samara, que hizo un excelente trabajo ganando invicta en este torneo, no perdió ni un solo combate, una niña que promete mucho en la escena competitiva de Pokémon. Sí, la verdad, yo he visto algunos de sus equipos en los que utiliza el espacio raro precisamente. No sé en esta ocasión cuál fue el equipo que utilizó, pero es pues un talento joven bastante a destacar. Y por el otro lado, el campeón senior que tuvimos también a Eder Ulises. Muchas felicidades, Eder, también en la categoría pues de en medio, podríamos decir. En la categoría senior igual, Eder, un talento constante, ¿no? Ha estado presente en varios torneos también y ya ha llegado a instancias finales. Se habla también de un jugador joven, pero que tiene pues las ganas de sobresalir, ¿no? Y es ansioso también por empezar a ganar y ganar mucha más experiencia, y cuando llegue a Masters pues será un digno contendiente de toda la escena competitiva. Exactamente, porque ya es el puente que le falta para llegar a la categoría Masters, y justamente, bueno, estamos viendo ya ahí el espacio por definirse quién será Alexander Canseco o Otoniel Longorio. Así es, vamos a ver quién termina coronándose campeón de este regional de Querétaro. Los jugadores ya están preparándose para salir a combate, están casi listos. Por lo pronto, dime, ¿qué te ha parecido, César, el torneo hasta ahora? Ay, muy emocionante, la verdad. Vimos desde las primeras rondas un gran y alto nivel de todos los jugadores que han estado enfrente de la cámara. Entonces, realmente eso lo podemos trasladar incluso a lo demás del torneo, al resto del torneo, porque la verdad es que al ser este nivel regional, un nivel altísimo, donde los jugadores están jugando todo por el todo, y que además habíamos comentado que es uno de los últimos torneos grandes de la zona e incluso uno de los últimos torneos grandes en general en el mundo. Así es, casi 300 jugadores inscritos en este torneo. Solamente uno puede coronarse campeón. Creo que ya tenemos por ahí un campeón de Pokémon GO que están ahí apoyando bastante, y se puede escuchar la alegría y la emoción de los competidores y también de los espectadores. Eso nos emociona muchísimo porque ya van terminando, los torneos se están definiendo. Entonces ahora vamos a la definición de lo que es el videojuego, el campeonato de videojuego que ya estamos esperando, y ya están los jugadores listos. Ya lo tenemos. Vamos a ver entonces la gran final de este torneo de regional, de Querétaro. Tenemos a Alexander Canseco contra Otoniel Longorio, una final bastante esperada, final entre mexicanos, emocionados por estar aquí, viviendo todo esto aquí completamente en español. Para todos ustedes, espero que estén emocionados ahí viendo, bueno, los que están aquí de espectadores y quienes están viendo a través de su pantalla. Exactamente, ¿y qué esperamos? Ya habías mencionado el camino de Alexander y la final que había perdido en un torneo así de grande, entonces a ver si esa experiencia le ayuda para poder llevarse ahora sí la corona a casa. Y lo vimos muy feliz también, apoyándose del público, y ahora muy concentrado también. ¿Cómo va a encarar este match? Porque uno de los más valiosos de lo que ha sido este torneo es Lunala, que está en el equipo de ambos. Así es, ambos jugadores ya bastante listos, y como te comentamos, ¿no? La frescura contra la experiencia. Otoniel, que ya lo habíamos tenido aquí en entrevista, que nos había dicho: yo vengo en blanco, yo vengo a divertirme, yo vengo a nada más a jugar y que se dé lo que se tenga que dar. Y mira, esa mentalidad lo ha traído hasta aquí, hasta la gran final, una final, tengo que decirlo otra vez, final mexicana aquí en el Campeonato Regional de Querétaro 2026. Y estábamos viendo la llave, como la mayoría de esos combates se definió hasta el tercero, la mayoría fueron 2-1, entonces ha sido un camino muy intenso y muy pues difícil, la verdad, para los dos, pero vale la pena porque ya están en la gran final en busca de toda la gloria. Otro interesante que dijiste también, ese Urshifu se las va a ver difícil porque Alexander se ha sentido cómodo con su sol. Para los Urshifus contrarios, que no van a poder pues realizar ese daño que quisiera a pesar de la cinta elección. Así es. Vemos el récord 12-2 perdidas para ambos jugadores. Comenzamos nada más. Es el juego final. Esto es todo. Es la gran final del Campeonato Regional de Querétaro 2026. Vemos la apertura de ambos jugadores. Iniciamos con esto. Juego 1. Otoniel contra Alexander Canseco. Tenemos Lunala Miraido por parte de Otoniel y Alexander Canseco que abre con Lunala y Flutterman. Y esto arranca con estos legendarios del lado de Otto, con Lunala y Miraidon, como bien lo dijiste, apoyados mutuamente. Y del otro lado de Alexander también tenemos a Lunala, pero hay algo diferente, que es Melena Aleteo. Y pues forzando, porque ya sabemos que esta banda aguante, se necesitan 2 golpes para debilitarla.
Así es, vamos a ver, aquí Alexander Canseco tiene la posibilidad de presionar alguna teracristalización en la parte de Otoniel. Otoniel también puede tener varias opciones de daño, Miraidon, Lunala, dos Pokémon legendarios que pueden meter muchísima presión, muchísimo daño de inicio, y ahí lo tenemos. Él sabe que tiene que aventar toda la carne al asador en este momento porque estamos en la gran final, él quiere ganar, y ahí lo tenemos, teracristalización nada más del turno 1. Vamos a ver quién manda a teracristalizar, y es Lunala quien llama a teracristalizar en este momento, Tera tipo Hada, como no puede ser de otra manera. Exactamente, un tipo que pues le ayuda de bastantes formas, porque sabemos que pues va a resistir cualquier embate, que bueno, en este caso, ojo, porque el Fuerza Lunar casi debilita. La interacción de las velocidades también es muy importante, porque vimos moverse primero y entonces después ya el volticambio llegó. Va a entrar algo pues un poco más cómodo, que en este caso es Ursaluna, que se va a quemar inmediatamente el primer turno, mientras que Lunala va por el rayo umbrío, que va a pues quitar esa habilidad de guardia espectro de Lunala, contrario, que inmediatamente va por el espacio raro. Ojo, cuidado ahí, porque Ursaluna entró de manera muy tranquila aquí al campo de batalla, se quema con la llama esfera de por medio. Interesante la opción en este momento de Otoniel, lo hizo bastante bien en este turno. Espacio raro nada más, entra Ursaluna limpio a tratar de barrer bajo espacio raro. exactamente, vemos, parece como que ya lo tenía pensado Otto, la verdad, esta jugada de turno 1, porque es muy, pues realmente como Miraidon le deja el campo libre a Ursaluna, y ya también con esta arremetida va a ser suficiente para debilitar a Lunala, precisamente por la comodidad que tiene este Ursaluna y que Lunala no tiene protección. Así es, cae debilitado nada más, pierde un Pokémon, una pieza importante de Alexander Canseco. Tenemos Rayo Umbro nada más, daño súper eficaz, envenena de Teo, lo va a aguantar gracias a la banda Aguante. Ahí tenemos uno de PS nada más, importante el daño que pueda colocar ahora mismo Melena Aleteo si es que va por un Fuerza Lunar. Efectivamente, cae directamente en Ursaluna, no es golpe crítico, pero ayudó bastante gracias a la reducción de defensas de Ursaluna. Justamente gracias a eso, es menos del 50% de puntos de salud lo que le queda a ese Ursaluna ahora. Y como ya habíamos dicho, de los Pokémon que se repiten en ambos equipos, es precisamente este Ursaluna, aparte de Lunala. Entonces va a ser muy interesante esta interacción de velocidades. Por eso es que decide mejor Otoniel retirarlo, y entonces entra Incineroar a intimidar a ese Ursaluna para que los daños sean menores. Así es, vemos doble protección por parte de Alexander Canseco. Necesita que Ursaluna pueda quemarse para empezar a meter daño, y esto Otoniel lo anticipa bastante bien. Llega Incineroar al campo de batalla a intimidar a este Ursaluna. Pero doble protección, como habíamos dicho, brillo mágico que no conecta a ninguno de los dos. Tenemos un turno más, esperamos salir de espacio raro. Por lo menos Alexander Canseco es lo que necesita para poder poner el combate a su favor. Y fíjate que esta es una variante muy interesante de Lunala, que va por el brillo mágico, apoyada de esta Tera Hada, a diferencia de Lunala de Alexander Canseco, que tiene el rayo meteórico que ya hemos visto en otras ocasiones, y que además su Tera es diferente, es tipo agua. Entonces, pues está creando una posición Otoniel en la que puede sentirse más cómodo, y por eso Alexander está viendo la manera en la que pueden terminarse estos turnos del espacio raro. Así es, a pesar de que ambos jugadores van con estas opciones, ¿no? Y tienen posibilidad de jugar dentro del espacio raro, el que menos cómodo siente en este momento es Alexander Canseco, ya que una Fluttermane es bastante rápida, entonces se va a mover mucho antes. Bueno, en el espacio raro se va a mover al último, así que eso lo sabe muy bien. Sale Fluttermane del campo de batalla, y es Koraidon quien lo va a sustituir en este momento. Koraidon y Ursaluna son los que hacen frente a Lunala y a Miraidon. Y también esto es muy importante, porque cuando se termine el espacio raro, entonces el sol va a apoyar realmente a ese Fluttermane. En este caso, todavía Ursaluna está bien dentro del espacio raro, pero decide ir por la teracristalización al tipo fantasma, con lo que se espera que, bueno, pues amenace con un golpe bastante fuerte con arremetida, y bueno, los puntos de salud que le quedaban a Miraidon ya se acaban. Así es, Miraidon que sale del campo de batalla, pero ahorita Miraidon es la menor de las preocupaciones para Otoniel. Hizo lo que tenía que hacer, hizo muchísimo daño. Ahora es Lunala el objetivo, Lunala es el objetivo a vencer. Vimos con este brillo mágico, daño por 4 en Koraidon, es súper eficaz. Vemos que cae Koraidon, y otra pieza importante de los pilares de Alexander Canseco cae en este momento. Y Ursaluna, bueno, pues tomó un knockout por ahí, pero perdió algo importante en el camino. Y además de un solo golpe, entonces ahora entra Fluttermane con ese punto de salud restante, y entonces uno de los Pokémon más importantes de Alexander ha caído debilitado, y
Habíamos visto a lo largo de este torneo que uno de los teras más utilizados es precisamente el fuego en Koraidon, pero en este caso el fantasma de Ursaluna hace que ya no pueda Alexander utilizarlo, y entonces con esa debilidad tan grande que tiene a los tipo Hada, cae de un solo golpe. Eso es importantísimo porque entonces ahora ya uno de los restringidos cae, y además en desventaja de 2 Pokémon contra 3 de Otoniel. Así es, y un Ursaluna bastante débil en este momento, ¿no? Ha caído en 2 intimidaciones por parte de Incineroar, y ya lo que puede hacer en este momento este Ursaluna, pues bueno, no importa mucho, ¿no? Con esta bajada de ataque físico. Flutterman, que nada más protege, ya está muy difícil el combate ahora mismo para Alexander Canseco. Puede remontarlo todavía, tenemos arremetida nada más, es suficiente, no es suficiente debido a la intimidación. No cae debilitado Incineroar, quien probablemente sí caiga debilitado en este turno es Ursaluna. Exactamente, en este caso vemos que el desarme iba dirigido hacia Fluttermane, pero que se protegió para tratar de terminar los turnos del espacio raro. Sin embargo, ya con este movimiento, definitivamente con los puntos de salud que le quedaban a Ursaluna, ahora sí es más que suficiente para que caiga debilitado, y entonces queda pues Fluttermane sola contra el mundo y con un punto de salud, además de que para pegarle a ambos Pokémon tendría que utilizar el viento hielo, que no es eficaz en Incineroar. Así es, bueno, un juego número 1 bastante desafortunado para Alexander Canseco. Muy bien por Otoniel, que te sabe sacar ventaja de las herramientas que tiene en ese momento. Se lleva el juego número 1 y la presión ahora mismo es para Canseco, Alexander Canseco, porque tiene que ganar 2 juegos al hilo. Exactamente, Otoniel se lleva juego 1, se pone en ventaja, y entonces en el asiento del conductor para lo que resta de esta final. Pero escucha al público de qué lado están, a ambos los apoyan demasiado. Vemos la concentración de los dos jugadores, cómo van a encarar este juego 2, porque ambos necesitarían hacer quizá algún tipo de modificación. Así es, la presión ahorita mismo, como ya habíamos comentado, es para Canseco, ¿no? No le funcionó muy bien la alineación que trajo para juego 1, le costó la victoria. Ahora mismo tiene que ganar 2 juegos seguidos para poder pensar en ser campeón regional, así que todo el peso y toda la atención recae sobre él. Exactamente, y pues de los ajustes que se me ocurre que pudieran hacer, seguimos sin ver a Chi-Yu y tampoco a Furioseta del lado de Alexander. Aquí estamos viendo al buen Otto, que pues no utilizó a Whimsicott y ni a Urshifu, pero de Urshifu ya lo veíamos venir, obviamente. Entonces, pues realmente le resultó muy bien esta forma de que encaró el juego 1. Entonces él podría hacerlo igual, pero también con la mentalidad o utilizando esos juegos mentales a su favor, de que Alexander tiene hasta cierto punto que estar adivinando. Así es, ambos jugadores saben qué es lo que deben de jugar, ¿no? Por lo menos saben qué Pokémon no pueden tener cabida en este combate, porque ya vemos que no ha venido Chi-Yu en ninguno de los combates que tienen esta misma sinergia. Entonces vemos que Alexander Canseco sabe bien las piezas que debe jugar, solo debe jugarlas de manera correcta. Por lo pronto empezamos juego número 2, Otoniel a un solo punto de llevarse el campeonato regional, y un Alexander Canseco presionado porque necesita ganar 2 juegos al hilo para coronarse como campeón. Vemos inicio de Lunala con Incineroar para un Koraidon Fluttermane, César. Mucha atención, porque esto podría ser el juego final de nuestro regional de Querétaro si es que lo gana Otoniel. Entonces Alexander tiene que hacer los ajustes, y vimos que espera hacer, la introducción de Ursaluna para quemarse, y estamos viendo a Otoniel pensar un poco más su movimiento, porque tiene a algún legendario de su lado acompañado de Incineroar para pues generar esa presión. Parece que Koraidon de inicio no puede dar los grandes golpes sobre Lunala, y además está amenazado por esa sorpresa de Incineroar. Sin embargo, aquí entra Ursaluna para agarrar esa ventaja del turno y no tener que proteger después y quemarse, por lo que Lunala va por el tipo Hada. Así es, era tipo Hada nada más por parte de Lunala. Como bien mencionabas, esta variación que tiene Lunala de este brillo mágico. Tenemos Close Combat nada más por parte de este Koraidon. Incineroar, una pieza importante que termina cayendo debilitado de turno 1 nada más. Se queda sin una pieza importante Otoniel, que ayudó muchísimo en el juego anterior. Exactamente, vemos que con ayuda de esa vida esfera pues se lo lleva de un solo golpe, pero pone el espacio raro, y entonces pues Ursaluna está muy contento definitivamente de este espacio raro. Presumiblemente Otoniel también tenga a su propia Ursaluna, pero veremos. El que sí definitivamente ya no está nada cómodo por varios factores es Koraidon, porque tiene esa debilidad contra el tipo Hada, y además
pues es un Pokémon naturalmente muy rápido y bajo el espacio raro se ve muy complicado. Así es, hay que tener mucho ojo a esa siguiente jugada, ¿no? Como bien comentas, un Koraidon que está, pues bueno, a un brillo mágico de despedirse del campo de batalla. Si bien tenemos teracristalización de por medio, podría hacerlo al tipo fuego e intentar llegar a los daños de Lunala. Igual un Ursaluna que aún no está quemado, hay que tener mucho en cuenta en eso. Así que el daño que pueda estar ocasionando ahorita no sería tan masivo como si es el Ursaluna de Alexander Canseco. Eso es importantísimo. Teniendo en cuenta también que si utiliza la teracristalización será débil al tipo tierra del Ursaluna contrario, por lo tanto decide mejor proteger y así no se gasta todavía ese tipo tera. Y con la imagen vemos mover primero al Pokémon de Alexander Canseco. Vemos que a pesar de la habilidad de Lunala, ¡ay! Aquí un golpe crítico que es muy importante, pero a pesar de la habilidad de Lunala, no hubiera caído de todas maneras y gracias a ese golpe crítico este brillo mágico va a terminar de debilitar los puntos de salud que le quedaban a Ursaluna. Así es, desafortunado ese golpe crítico en Ursaluna. Cae Ursaluna, un Pokémon también importante, y Otoniel se acerca un poco más a ganar este juego número 2 y coronarse como campeón en Ursaluna, que se quema de por medio. Y también ahora sí hay que tener bastante miedo a lo que pueda hacer Ursaluna con sus arremetidas o el movimiento imagen. Exactamente, porque bueno, se ve que en ese turno 1, a pesar de que cayó Incineroar, lo tomó Otoniel, dijo, bueno, ok, yo voy a colocar mi espacio raro, voy a hacer que mis Pokémon estén cómodos, y efectivamente eso es lo que sucede ahora, ¿no? Con Ursaluna, que está con sus puntos de salud al 100%, amenazando directamente, bueno, la posibilidad del Tera de Koraidon en caso de, o que también vemos la posibilidad de Lunala en tipo agua. Así es, vamos a ver qué es lo que decide, si hay una teracristalización de por medio, una protección, o simplemente sacar a Koraidon. Efectivamente, Koraidon sale del campo de batalla. No tiene tan claro o tan, tan cómoda la opción de terremoto este Ursaluna debido a la vasta guardia del Lunala de Alexander Canseco. Esto lo sabe bastante bien. Hay opciones que puede manejar en este momento. Entra Fluttermane al campo de batalla y vemos la teracristalización del el Lunala de parte de Canseco para evitar cualquier daño, probablemente un daño por 4 de Rayo Umbrio. Exactamente, ahora ambas Lunalas son las que están en forma Tera, pero como ya habíamos comentado, esta diferencia desde antes, una tipo agua y la otra tipo hada. Con la arremetida, bueno, ese golpe crítico no importa tanto porque de todas maneras la banda aguante hace que se mantenga en el campo, pero sin embargo vamos a ver cuál es el movimiento que elige hacer Lunala, que es el Rayo Umbrío. Así es, Rayo Umbrio que cae en el Lunala de Alexander Canseco, teracristalizado. Muy buena por parte de Canseco, anticipándose a todo esto. Y bueno, el guardia espectro que ayuda a aguantar un poco más. Vemos el rayo meteórico por parte de Lunala, se carga en un solo turno gracias a la hierba única. Y vamos a ver el daño que causa, ¿no? Porque es bastante, es un movimiento con bastante potencia, más uno de ataque especial. Lo tenemos, no es suficiente para llegar al daño y debilitar a Lunala de Otoniel. Importante saber en este caso que está revisando lo que queda de espacio raro, son justamente 2 turnos, porque parece que para que estos Pokémon se sientan más cómodos debe terminarse por la presencia de ese Ursaluna en el campo de Otoniel. Entonces no fue suficiente a pesar del incremento de su ataque especial para debilitar a esa Lunala, y entonces ahora pues a pesar de que en cantidad de Pokémon ambos están 3 y 3, pero pues el Ursaluna está quemado amenazando con grandes golpes. Así es, vemos la protección por parte de Fluttermane. Lunala es quien no protege en este momento. Arremetida nada más, lleva potenciado por la quemadura y es suficiente para llevarse a Lunala de por medio. Cae debilitado y un Pokémon menos para Alexander Canseco, y más cerca a Otoniel de llevarse la victoria y el campeonato del regional. Cada vez más cerca, ya lo está saboreando, porque además ya solamente queda con un punto de salud de esta Fluttermane, y además el Rayo Umbrío, bueno, va sobre la protección. Entonces tendremos un turno más de ese espacio raro, mientras que entrará Koraidon nuevamente. Recuerdo una situación en algún juego anterior en el que Alexander tuvo que jugarse una protección doble, entonces quizá lo tenga que volver a hacer de ese lado. Koraidon definitivamente obligado, y por eso vemos una decisión rápida. Así es, vemos la protección de Koraidon y ojito a la siguiente, si es que es protección de Fluttermane, y lo tenemos ahí, efectivamente le sale la doble protección de Fluttermane. Melena Aleteo que aguanta un turno más en el campo
campo de batalla. Tenemos imagen por parte de Ursaluna. No va a conectar, no va a haber daño en este turno. Tenemos un turno más en la gran final del regional. Importantísimo, parece que el juego quiere extenderse aún más porque sabe que estamos emocionados todos y entonces se termina lo que es el espacio raro. Vemos que también el sol termina, lo cual puede ser también importante porque Koraidon ya no tiene ese bono en su ataque. Pero más importante que nada es que pues ya Lunala queda con unos pocos puntos de salud y que probablemente, bueno, aparte Ursaluna es naturalmente débil ante el tipo peleador de Koraidon. Así es, vamos a ver si a Bocajarro es suficiente, ¿no? Es un movimiento de mucha potencia. Vamos a ver si es suficiente para llevarse a este Ursaluna. Tenemos a Bocajarro nada más que cae en Ursaluna, debilitado, nada más un solo golpe. Y ahí lo tenemos, y Fluttermane que va por la opción de Mumblas, Fuerza Lunar en Lunala que tiene muy poquita vida y probablemente vaya a caer debilitado en este turno. Exactamente. Hay que destacar mucho la importancia de esa doble protección en Melena Aleteo porque de otra forma Koraidon solamente puede golpear a uno de sus oponentes, entonces necesitaba la ayuda para derrotar a esa Lunala y efectivamente es lo que sucede. Ya Koraidon definitivamente sabemos que con esa debilidad al tipo Hada hubiera caído, pero en este caso ya tenemos 2 contra 1 que de forma muy interesante veremos nuevamente la interacción de las velocidades porque ya no hay sol, ya solo le queda un punto de salud y Miraidon sí puede en algunas ocasiones pues golpear a ambos porque tiene las gafas selección. Ojo ahí que hay una retirada. Este podría haber sido un empate de velocidades. Recordar que tanto Melena Aleteo, Koraidon y Miraidon tienen la misma velocidad base. Entonces, interesante que se haya retirado en este momento. Podría incluso moverse antes, tirar un un brillo mágico. Exacto. Y tratar de debilitar a ambos Pokémon. Se la pudo haber jugado, decide no jugársela, concede el combate. Esto es 1-1, ambos siguen vivos y el juego de 3 viene en camino en el campeonato regional de Querétaro. ¿Qué más podíamos esperar que tener un juego 3 en la gran final del regional de Querétaro? En este momento estamos viendo al ganador del juego 2 que fue Alexander Canseco y efectivamente como dices, no sé si esto pueda ser información para Alexander o juegos mentales extras en el sentido que piense que se retiró debido a que ese Miraidon esté entrenado de una manera en que no pueda alcanzar las velocidades de los otros dos y entonces por eso se retiró o definitivamente, mentalmente si sí es la razón o no. Y aquí arranca el juego 3. Y efectivamente arrancamos con el último juego de este campeonato regional de Querétaro. Esto es todo. Es la última vez que vamos a ver a esos contendientes, por lo menos el día de hoy. En combate tenemos Miraidon Incineroar contra Koraidon Lunala en el campo de batalla. Ambos eligiendo bastante rápido, con mucha seguridad, saben lo que tienen que hacer y de hecho son los mismos Pokémon que introdujeron en el juego 2, yéndose con la ofensiva con, Koraidon apoyando y también del otro lado a Miraidon con, como ya habíamos dicho, los Pokémon de portada enfrentándose entre Escarlata y Púrpura nuevamente. Así es, tenemos un turno muy interesante, pueden pasar muchas cosas en este momento, puede incluso definir el rumbo del combate. Tenemos teracristalización nada más de turno 1, es Fluttermane ahora quien llama a teracristalizar, Teratipo Hada puede ser interesante, puede ser que tengamos un knockout importante de Miraidon si es que no decide teracristalizar en este momento. Exactamente, decide proteger mejor del lado de Koraidon que anteriormente había sido teracristalizado y sabemos que, la sorpresa no se animó a ir a ese lado porque naturalmente es fantasma, entonces vemos esta fuerza lunar que efectivamente, en este caso hay sol, entonces golpea primero y será suficiente, sí es suficiente para un solo golpe debilitar a Miraidon. Esto es importantísimo para Alexander que saca ventaja temprana de 4-3. Así es, ventaja muy importante porque ahora viene Lunala, un Pokémon que si bien tiene la Guardia Espectro, es solamente dobletear ese Pokémon con un Fuerza Lunar probablemente podría ser muy desastroso junto con un movimiento de Koraidon de tipo fuego con el sol aumentado. Exactamente, y también puede ser muy interesante el hecho de que no ha utilizado la teracristalización a otro nivel, entonces al menos de los males el menor porque todavía puede utilizarlo en cualquiera de sus dos Pokémon para protegerlo. Sabemos que Incineroar está amenazado directamente por el Abocajarro, que ya vimos que es suficiente a un intimidado para derrotarlo de un solo golpe, sin embargo decide retirar
a Fluttermane y entra Ursaluna, que nuevamente, mientras no reciba un daño pues mayor, va a poder quemarse en este turno y poder atacar fuertemente en los siguientes. Así es, y vemos Teracristalización nomás, efectivamente, y es Lunala, porque tiene la presión de su lado con este bola sombra que puede caer 1/4 de daño. Y ahí lo tenemos, Close Combat nada más, el Incineroar ya vimos en juego uno que lo debilita y efectivamente cae debilitado. Un Pokémon menos y Pokémon importante que pierde Otoniel en este momento, 2 contra 4. Y si Ursaluna, ojo, pone el espacio raro en este momento, le podría beneficiar bastante al Ursaluna de Alexander Canseco, porque acaba de entrar limpio y se va a quemar. Exactamente, todo parece favorecerle a Alexander en este momento. Pasó todo lo positivo que podría esperar, porque ya habíamos visto antes cómo debilita de un solo golpe a ese Incineroar a pesar de la intimidación. Y de todas maneras, bueno, Otoniel en su juego porque necesita el espacio raro para su propio Ursaluna. Sin embargo, ya con la desventaja de estar solamente con 2 Pokémon propios contra 4 de Alexander. Así es, vamos a ver cómo es que maneja este cierre de partida Otoniel con 2 Pokémon menos. Tiene Pokémon importantes todavía en juego. Ursaluna no está quemado, eso es cierto, pero bueno, puede proteger en este momento, ir por algo más pasivo, intentar quemarse y poder meter demasiado daño en el turno siguiente. El que sí no está libre es Lunala y efectivamente tenemos nada más imagen. No hace tanto daño gracias al Guardia Espectro, arremetida sin quemar, no hace mucho daño y vamos a ver qué es lo que decide hacer Lunala. Brillo Mágico podría significar un knockout por ahí por parte de Koraidon. Exactamente, aquí lo vemos, bueno, con esa debilidad tan pronunciada al tipo Hada, y no es suficiente sobre Ursaluna, que sigue bajo el espacio raro. Entonces Koraidon cae, pero puede ser algo que le beneficie a Alexander porque su siguiente Pokémon va a entrar completamente limpio. Así es, Pokémon bastante, va a estar sano. Tenemos a Fluttermane ahí nada más, hay que tener muchísimo cuidado, tiene la banda aguante para resistir cualquier golpe que pueda venir de parte de este Ursaluna. Tenemos la Teracristalización Ursaluna con un nivel de defensa especial bajo, así que todo va a depender que Ursaluna se mueva primero. Un Lunala que no puede proteger, ya perdió el Guardia Aspecto, así que este turno es importante, César. Y hemos visto moverse primero bajo espacio raro al Ursaluna de Alexander. Ha estado con toda esa confianza, también lo vimos así en el top 4, de que aunque tenga espacio raro que el oponente lo utilice, de todas maneras está cómodo porque su Ursaluna se siente demasiado bien ahí y vemos que ya lanzó la imagen. De hecho ya no pensó mucho sus movimientos, ahorita Otoniel es el que quiere venir de atrás y veremos qué posibilidades tiene de hacerlo. Ahí lo tenemos, Bastaguardia nada más. Es importante quién se va a mover aquí primero, César. Tenemos Bastaguardia por parte de Lunala, no quiere darle imagen nada más que conecta en Lunala. Vemos que es suficiente y efectivamente cae un Pokémon más de parte de Otoniel y solamente es Ursaluna el que queda en pie en el campo de batalla de parte de Otoniel. Y vimos ahora sí un festejo de Alexander porque ya lo está saboreando, porque sabemos que este melena aleteo no puede caer de un solo golpe. Y entonces, aunque esté el espacio raro, de todas maneras va a poder golpear y va a hacer un gran daño con este Fuerza Lunar entera tipo Hada contra ese Ursaluna, que bueno, todavía no es suficiente, pero ya está en reloj, en cuenta regresiva, ese Ursaluna con la quemadura. Así es, vamos a ver qué es lo que tiene todavía atrás. Lunala está en la parte de atrás, puede aguantar bastante bien gracias al Guardia Espectro que no ha sido surtido efecto. Lo tenemos por ahí, está a -1 de defensa especial. Lo único que tiene que hacer probablemente sería proteger en este momento. Podría ser que pudiera ir por la opción de Bastaguardia, protegerse de un terremoto, intentar ir por la opción de Fluttermane, hacer daño y bueno, dejar que la quemadura simplemente termine el trabajo. Vemos que se va a la segura, una jugada de campeón, porque con esto lo que le queda precisamente es el terremoto a atacar a los dos, pero ya lo mencionaste, con la habilidad de Lunala va a aguantar y va a invertir lo que es el espacio raro para que Ursaluna ya quede totalmente expuesto y dar el último golpe en el siguiente turno. Así es, y creo que tenemos ya decidido el campeón. Vamos a ver en la quemadura que no es suficiente para llegar. Tenemos fuera ya el espacio raro, que desaparece el campo eléctrico y 2 Pokémon contra Ursaluna, un Ursaluna que se mantiene con muy pocos PS. Tenemos nada más, se finaliza el combate y tenemos campeón regional. Alexander Canseco se lleva el campeonato, César. Campeón merecidísimo, ya se le da ahora sí el campeonato después de aquel segundo lugar, ahora sí es campeonísimo. Muchísimas felicidades a Alexander, ha tenido un gran desempeño. Felicidades también a Otoniel, muchísimos puntos.